Hola, buenas tardes. Gracias por asistir hoy. Veo que aunque hemos cambiado la fecha, sigue habiendo una buena asistencia al curso. La tarde de hoy nos acompaña, como saben, Carlos Granés, que aunque ha nacido en Colombia, lleva ya, podemos considerarle casi español, lleva más de 12 años viviendo en Madrid, donde se doctoró en Antropología Social por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente trabaja también para la Cátedra Vargas Llosa. Ha sido el organizador de este congreso que hemos estado viendo en los medios todos estos días sobre el canon del BUP, haciendo una revisión de las aportaciones de la literatura latinoamericana. Y yo quería contarles un poco mi experiencia personal con Carlos. Yo no sabía muy bien de quién se trataba, pero un buen día cayó en mis manos un libro maravilloso que les aconsejo, que se llama El puño invisible, con un subtítulo bastante largo, Arte y Revolución y un siglo de cambios culturales. Y fue para mí toda una revelación. Caí prendada. Es una revisión de todos los movimientos subversivos, revolucionarios, artísticos, literarios, desde los futuristas, dadaístas, hasta los indignados ya del siglo XXI, relacionando política, literatura, arte, toda una secuencia encadenada de lo que fue todas esas posturas subversivas, inconformistas. A mí me cogió, además, preparando la exposición de Gauguin y Viaje a lo exótico, y fue para mí fue un poco también ver cómo Gauguin podía haber sido el primer eslabón de toda esa cadena, ¿no? Y cuando el profesor Calvo Serraller nos contó que quería invitarle para que nos diera su visión de este espíritu, pues que se continúa en el tiempo después de Gauguin, la verdad es que me llevé una gran alegría, y cuando Carlos nos dijo que aceptaba, pues todavía más. Y yo le he seguido también, escribe mucho en la revista Letras Libres, por ejemplo, y yo les aconsejo que se metan de lleno en El puño invisible, que es fascinante. De momento vamos a escucharle esta tarde con una conferencia que se titula La conquista de la autenticidad, los artistas y la marginalidad, el tercermundismo y la revolución. Tremendamente prometedora. Muchas gracias, Carlos Granés. Muchísimas gracias, Paloma, por tus palabras generosas. Muchísimas gracias a los organizadores, tanto de la exposición de Gauguin como de este curso, por haberme invitado a hablar hoy en día ante ustedes de un tema que realmente es fascinante, el itinerario del salvaje, porque en efecto la idea del salvaje, del primitivo, o más precisamente del buen salvaje, ha tenido un largo recorrido en la historia de Occidente. Cuando me invitaron me pidieron que me centrara, si quería, y en efecto quería, en el arte de mediados del siglo XX, influenciado, inspirado por esta imagen del buen salvaje. Y en efecto eso es lo que haré, pero antes me gustaría adentrarme con algo de profundidad en ese mito, esa imagen, ese poema del buen salvaje. Es decir, cómo surge la idea del buen salvaje, qué efectos tiene sobre la realidad. Creo que la mejor forma que encontré para introducir este tema fue esta estrofa de un poema de Thomas Tranströmer, el nuevo Nobel sueco del 2011. El poema, como la mayoría de los de Tranströmer, es muy luminoso, muy sencillo, habla de una escena muy cotidiana, un amanecer primaveral en una ciudad nórdica, salen unos pájaros a revolotear, y de pronto el poema termina con esta frase: fantástico sentir cómo el poema crece, mientras voy encogiéndome, crece, ocupa mi lugar, me desplaza, me arroja del nido. El poema está listo. Bueno, a mí me intrigó muchísimo esta frase
no tanto por su valor poético o porque fuera la conclusión acertada al poema que se llama Pájaros Matinales, sino porque me pareció que reflejaba con gran exactitud lo que ocurre cuando el ser humano empieza a pensar sobre sí mismo, cuando el ser humano empieza a interrogarse qué es, cuál es su naturaleza. De pronto su imaginación se carbura, se inflama, toma vuelo y poco a poco lo que va pasando es que se va inventando un poema que a medida que crece va ocupando el lugar del ser humano real hasta que poco a poco lo desplaza y lo arroja del nido. El resultado es un mito, una imagen con la cual nos definimos y la cual nos sirve para guiarnos en la realidad. El mito del buen salvaje es desde luego una de estas imágenes. Pero para entenderla a cabalidad, quisiera hablar primero de otra imagen, otro producto de la imaginación, del pensamiento también, que nos ha servido al ser humano para entendernos a nosotros mismos. Esta imagen es la de la tabula rasa. Veremos que es muy distinta a la del buen salvaje, aunque también tienen un punto de conexión. Fue John Locke, en el siglo XVII, quien empezó a hablar del ser humano como una tabula rasa. Su intención era clarísima. En su época se creía que habían ideas innatas que además obligaban al ser humano a rendir fidelidad a ciertos poderes, específicamente al monarca y a la iglesia. Estas ideas innatas se pensaba que eran la impronta de Dios en el espíritu humano. Luego era un deber moral, siguiendo un mandato divino, ser fieles a la monarquía. John Locke quiso deshacerse de esta responsabilidad, quiso ampliar los márgenes de libertad del ser humano y para eso inventó una idea del hombre totalmente distinta. ¿Cuál fue su estrategia? Muy sencilla, decir que no había tal cosa como ideas innatas, que el ser humano era una efigie hueca, es decir, una hoja en blanco, una tabula rasa, una tabla rasa. Ni Dios ni la naturaleza había dejado su huella en nuestro interior. Por lo tanto, estábamos liberados de la presión que suponía acatar esos mandatos dados por esa presencia de un ente divino que puso su firma en nuestro interior. Esta idea tuvo muchas repercusiones en el pensamiento occidental. Su eco llega incluso al siglo XX. Si ustedes piensan, por ejemplo, en John B. Watson, el padre del conductismo, que se hizo célebre por la siguiente frase: denme ustedes una docena de jóvenes saludables y yo haré de ellos lo que me indiquen. Arquitectos, abogados, ingenieros, mendigos o criminales. ¿Qué estaba queriendo decir? Que él, manipulando el entorno, los condicionamientos externos, sería capaz de moldear al ser humano a su antojo. ¿Por qué? Porque no había nada dentro del ser humano, no había ninguna inclinación, ningún talento innato, ninguna propensión, ninguna habilidad especial que naciera, que viniera con el ser humano desde el origen, desde el vientre materno. Repercusiones de esta idea se ven, por ejemplo, en la antropología contemporánea, en ciertos herederos de Franz Boas, que consideran que la mente del individuo es producto del entramado de símbolos, de prácticas, de rituales, de creencias que están afuera, en el espacio público, y que es el exterior el que invade a la persona y le da no solamente su mente, sino su identidad. Y así sucesivamente. Hay muchas ideas contemporáneas que son el eco de esta imagen, de este poema del ser humano, que lo contempla como una hoja en blanco que no lleva nada por dentro y que es el exterior, la sociedad, los ambientes educativos, las instituciones, las que dejan su impronta y lo moldean. Bueno, a esta imagen se contrapone otra distinta, que es la del buen salvaje. Para los buensalvajistas, el ser humano no es un ente hueco,
hay una naturaleza humana. E independientemente de que esa naturaleza humana esté dada por el soplo divino o por la huella de la naturaleza, siempre será benévola, siempre tendrá rasgos positivos, rasgos encomiables, y mandarán al ser humano hacia el bien. De la misma forma en que un cuerpo pesado cae a la tierra por efecto de la ley de gravedad, para el buen salvajista, el alma humana siempre se sentirá atraída por virtudes positivas, bien sea la solidaridad, la benevolencia, la pureza, la autenticidad, la creatividad, la imaginación y sobre todo renunciará a prácticas tan propias de nuestra sociedad como la violencia, la guerra, la envidia, la codicia. Es decir, el buen salvaje es el ser humano en su estado de pureza absoluta. Tiene un problema, desde luego. Ese equilibrio y esa armonía es supremamente frágil para el buen salvajista. Igual que la naturaleza o que los ecosistemas, esa naturaleza siempre está en peligro de ser corrompida, siempre está en peligro de sucumbir ante agentes externos que vienen a pisotearla, a mancharla, a macularla, a entorpecerla. Se tiene en común con la imagen de la tabula rasa, que es justamente el exterior, los agentes externos, lo que hay por fuera, el riesgo, lo que supone un riesgo de contaminación. Por lo tanto, para el buen salvajista, siempre habrán amenazas, peligros latentes que van a mermar esa pureza y esa autenticidad. Bien, esta imagen se suele asociar con Rousseau, con Jean-Jacques Rousseau, pero sin embargo, la historia de este mito, de esta imagen, hunde sus raíces en la historia de Occidente. Ya está en el Antiguo Testamento. Adán y Eva son la más vigorosa imagen del buen salvaje. Pero también está en Hesíodo, por ejemplo, filósofo, siglo VII a.C., que en un libro titulado Los trabajos y los días, ya hablaba de unas edades del hombre e iniciaba su secuencia con la famosa Edad de Oro. Fíjense que esto se dijo en el siglo VII a.C. y sin embargo esa expresión sigue vigente hoy en día. Aún hoy nos referimos a la Edad de Oro. Pues bien, para Hesíodo, en esta Edad de Oro, vivió una especie, una dorada estirpe, la llamaba él, de hombres que vivían en un estado de armonía con su entorno y, lo cito, dice Hesíodo, vivieron como dioses, con el corazón libre de preocupaciones, sin fatiga ni miseria. Es decir, vivían casi que en un Edén, en un estado paradisiaco, sin miseria, sin sufrimiento, sin penas. Este mito del buen salvaje permaneció dormido muchos siglos, estuvo oculto hasta que un acontecimiento trascendental volvió a despertar de una forma evidente todos los mitos, todas las ideas que remitían al buen salvaje, al Edén, a la Edad de Oro, al paraíso perdido. Y ese acontecimiento fue, sin lugar a dudas, el descubrimiento de América. A Miguel Ángel le encargarían, poco después de este acontecimiento, la Capilla Sixtina, y se sorprendería la humanidad al descubrir que ese Adán que él había pintado con una piel blauca, un cabello castaño, unas espaldas anchas, musculoso, pues no se correspondía con la realidad, porque el verdadero Adán resultaba ser menudo, de piel cobriza, pelo negro, ojos oscuros, es decir, el indígena latinoamericano. Porque así como muchos conquistadores despreciaron a este ser recién descubierto, en otros volvió a carburar todas estas fantasías de un hombre en estrecho
contacto con la naturaleza y por lo tanto la encarnación manifiesta de todas esas virtudes asociadas con el buen salvaje. Quizás el primero que hizo esta asociación fue Pedro Mártir de Anglería, el famoso cronista que fue nombrado obispo de Jamaica, aunque nunca viajó a América Latina, pero sí se encargó de recoger todos los testimonios de los viajeros, de los conquistadores, que iban regresando cargados de anécdotas, cargados de historias. ¿Y qué dice Pedro Mártir de Anglería de los indígenas de Latinoamérica? No conocen los pesos ni las medidas, ni el origen de todas las desdichas, el dinero. Viven en la edad de oro, sin leyes, sin jueces mentirosos, sin libros y en absoluto preocupados por el futuro. Ahí está, vivo, el mito de la edad de oro de gentes felices porque no conocen, ¿qué? ¿Qué es lo que no conocen? Bueno, aquello que en nuestra sociedad causa tanto sufrimiento. Las instituciones, el dinero, todos los males asociados con ello, desde la codicia, la avaricia, la burocracia, es decir, toda una cantidad, un entramado que ha envuelto a los individuos, a las personas, hasta desfigurarlos, hasta robarles ese contacto con lo natural, esa esencia que llevan dentro y pervertirlos por completo, corromperlos por completo, volverlos una caricatura deformada de lo que en efecto eran en inicio. Esta idea tuvo una fuerza tremenda en esos años, principios del siglo XVI, hasta el punto en que Tomás Moro, inspirado en los viajes de Américo Vespucio, inventó una fábula sobre un pueblo, una comunidad ideal al que le puso el nombre de Utopía. Con este libro no solamente inauguró una fértil tradición literaria, sino que le dio a la modernidad occidental uno de sus conceptos fundamentales, utopía, ese sueño que nos acompañará siempre desde entonces de encontrar o construir una comunidad perfecta, en donde armonicen todos los valores, en donde el vicio sea expulsado y en donde la vida sea feliz, pacífica e interesante. Poco después vino Montaigne. Montaigne, el gran ensayista, se dejó encandilar por estos relatos y en sus ensayos, en un pequeño fragmento muy famoso que se llama de los caníbales, ya retrató, moldeó la imagen, el mito del buen salvaje, tal como nos ha llegado a nosotros. Decía Montaigne, refiriéndose a los indígenas de la Francia antártica, es decir, del Brasil: no hay nada de bárbaro ni de salvaje en esas naciones. Y añadida: muy raro encontrar un hombre enfermo, legañoso, desdentado, encorvado por la vejez. Y después añadía: sus guerras son completamente nobles y generosas. Y además de eso, no conocen las palabras mentira, traición, disimulo, avaricia. Esta idea es tan poderosa que toda la antropología, no toda, exagero, pero buena parte de la antropología del siglo XX estuvo convencida de que entre los pueblos primitivos no había tal cosa como la guerra, tal como la entiende Occidente. Es decir, que sí, había enfrentamientos, había choques entre los primitivos, pero todo era una suerte de ritual que se acababa tan pronto alguien era herido, tan pronto había un solo muerto, y que todo más bien pertenecía al orden de lo simbólico, del rito, y no esa virulencia con que el hombre occidental se enfrenta a su hermano, a su amigo, a su vecino, hasta destrozarlo. Es decir, ellos tienen una lección moral que enseñarnos a nosotros, porque son la encarnación de ese proyecto de la naturaleza, de ese proyecto de Dios que en su origen era puro. Nosotros, Occidente, con todo el enrevecijado sistema de rituales, costumbres, normas, códigos, instituciones, nos hemos alejado y lo hemos pervertido. Más ejemplos. Muchos misioneros viajaron a América Latina fascinados con esta idea del buen salvaje porque creyeron que entre esta gente
casi ángeles, se podría por fin crear una comunidad que imitara a esas sectas de cristianismo primitivo que se dieron en los orígenes de la religión. Juan de Palafox, por ejemplo, estaba convencido de que los indígenas no podían pecar, que los pecados capitales no estaban en su naturaleza, no los conocían, no solamente no los conocían, sino que no los practicaban, a menos, claro, de que entraran en contacto con un español. Si entraban en contacto con un español, sucumbían a 4 pecados capitales, no a los 7, porque eran demasiado puros para ello, pero a 4 sí, 4 pecados capitales. Por razones similares, Vasco de Gama, obispo de Michoacán, el que creó o inventó los pueblos hospitales, que también fue un intento de crear una utopía, es decir, Vasco de Gama se inspiró en Tomás Moro, llevó la fantasía de Tomás Moro a la realidad en México. Le pidió a Carlos V que prohibiera la llegada de más españoles al Nuevo Mundo porque estaban pervirtiendo a esta estirpe dorada, a esta estirpe de hombres que no conocen el vicio, que no conocen la maldad, que no conocen todas aquellas taras tan frecuentes en Europa. Después vino, desde luego, Rousseau, pero supongo que ya habrán oído hablar de Rousseau en este curso mucho, no me voy a detener en él, sencillamente recordarles que fue él quien dijo que el primitivo era por excelencia manso, que vivía en estado de inocencia y que por lo tanto se debería evitar el contacto con esos agentes corruptores que eran la civilización. Gauguin, siglo XIX, y desde luego que ahí sí ya no digo nada porque varias conferencias han versado específicamente sobre ese tema. Quiero más bien adelantarme un poco y entrar al siglo XX. Entrar al siglo XX para ver cómo esta misma imagen, este mito del buen salvaje, ha seguido repercutiendo, se ha seguido oyendo y ha estado ahí como base de muchas ideas, de muchas propuestas artísticas, de muchos intentos revolucionarios. Porque una de las influencias capitales del arte del siglo XX, es decir, del arte vanguardista del siglo XX, es el anarquismo, y el anarquismo bebe de las mismas fuentes rusonianas de este estado puro que concibe al ser humano ya no como una persona noble y benevolente necesariamente, pero sí como un ser creativo. Es decir, para el anarquista, y esto va a ser una idea que retomarán las vanguardias, el ser humano por naturaleza es creativo, imaginativo. Por lo tanto, todo intento de cercar al ser humano con normas, reglas, prescripciones, instituciones, va a mermar su poder creativo. No le va a permitir desplegarlo y por lo tanto se estará atentando contra su naturaleza. Será algo casi que inhumano ponerle frenos, disciplina, normas, porque ese rasgo esencial empezará a ser coaccionado, coartado. Bien, en el siglo XX muchos artistas empezaron a aborrecer la civilización occidental y tenían un buen motivo para ello, desde luego. Ese motivo fue la Primera Guerra Mundial. Ese momento en donde la razón, el progreso, la ciencia, la técnica resultó de volverse en contra de quienes los habían inventado. No supuso un paraíso de confort, conocimiento y cultura, sino todo lo contrario. Trincheras en donde los jóvenes de toda una generación se entremataron hasta acabar convertidos en alimento para las ratas. Ese hecho causó mucho desafecto por parte de artistas que estaban operando durante esos años. Un grupo de ellos se reunió en Suiza, un país neutral, Zúrich específicamente, y abrieron un café, un pequeño bar podría ser,
llamado el Cabaret Voltaire, en donde empezaron a realizar una serie de fiestas, soirées, reuniones, en donde ventilaron todo su aborrecimiento por el estado de cosas de la civilización occidental, en donde plantearon un desafío crucial a la mentalidad de la época, a los valores de la época, y además se propusieron crear un hombre nuevo, crear un ser humano que bebiera de fuentes morales distintas, alejadas del nacionalismo, alejadas de la ciencia, alejadas de la racionalidad. Y uno de los elementos que encontraron, una de las herramientas que encontraron en esta lucha fue justamente los elementos primitivos de África, en sus sesiones, que eran un canto al caos, a la algarabía, a la exaltación. Utilizaban cantos negros, danzas negras, y había uno de ellos, Richard Huelsenbeck, que fue conocido como el tamborilero del dadaísmo, que salía con un tambor gigantesco a dar azotes, a azotar el cuero, como decimos en Colombia, y a gritar umba, umba, que era claramente una alusión a lo primitivo. Porque lo primitivo parecía ser un antídoto a la corrupción de Occidente. Todo esto salvaje parecía ser mucho más puro que la tecnología, que la ciencia que había conducido a la gran hecatombe. Hugo Boll, otro de los dadaístas, también buscó nuevas fuentes morales, pero él no se interesó tanto por el primitivismo, y en esto se pareció a Rousseau, sino por la niñez. En Rousseau, a veces, esa pureza de la que habla parece estar o en el mundo primitivo o en la niñez. Y para Hugo Boll, claramente estaba allí, en esa edad de oro perdida. Boll idealizó la niñez porque en ella no había frustración. Para explicar la idea de Boll voy a dar un pequeño salto y voy a tomar un pequeño fragmento de Tom Sawyer, de Mark Twain, que explica como nadie lo que es la niñez, o la capacidad que tienen los niños que fascinó a Hugo Boll. En Tom Sawyer, el narrador en determinado momento dice: llega un momento en la vida de todo niño en que siente un impulso incontrolable de ir a buscar tesoros. Inmediatamente empieza un diálogo entre Tom Sawyer y Huckleberry Finn, y le dice Huckleberry: pero Tom, ¿dónde hay que cavar? Y Tom le contesta: en cualquier lado, da igual. Y en efecto, esa es la niñez. No importa que cabe aquí o que cabe allá, el tesoro lo van a encontrar, porque la realidad en la niñez es una masa amorfa que empieza a moldearse con el contenido de las fantasías. Es decir, no hay esa división radical entre realidad e imaginación. El mundo es maleable y son los sueños, los deseos, las fantasías los que finalmente le dan contorno definido. El niño, por lo tanto, no siente esa frustración tan típicamente adulta. Los adultos, ¿qué hacemos? Vamos a cavar un tesoro y podemos cavar aquí y allá y estar toda la vida y no encontrarlo porque el tesoro solamente está en nuestra imaginación. Todos soñamos con grandes empresas, con ser famosos, adinerados, poderosos, etcétera, etcétera. Soñamos con que el mundo sea justo, igualitario, solidario, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, siempre nos estrellamos contra la realidad. La realidad nos demuestra que no somos ni tan talentosos, ni tan inteligentes, ni tan atractivos, o que los valores no armonizan tan fácilmente, que la libertad no siempre va de la mano con la justicia, que la solidaridad no va de la mano con la igualdad, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el adulto se enfrenta contra la realidad. El niño no. El niño vive en un mundo mitad real, mitad fantasioso. Y para Hugo Boll, la terapia que necesitaba Occidente después o durante la Gran Guerra era eso: olvidarse de los valores adultos por excelencia, la hombría, el patriotismo, la valentía, la osadía, que eran los que se estaban dirigiendo a los jóvenes a las trincheras, y reemplazarlos por valores infantiles: juego, azar, humor, espontaneidad, caos.
Después de los dadaístas vinieron los surrealistas. El dadaísmo mutó en surrealismo en los años 20 y esta idea de Hugo Boll siguió viva entre los seguidores de André Breton, que fue el líder de esta secta de artistas que también se había propuesto transformar el hombre, transformar la sociedad, crear incluso una nueva realidad. Breton estaba convencido de que si se lograba abrir un canal por el cual todo el precipitado de los sueños, las ensoñaciones, lo irracional, bajara directo al mundo de la realidad y la contaminara, se crearía una suprarrealidad que sería maravillosa. En esa suprarrealidad, el ser humano sería más libre, tendría una existencia más apasionada y respiraría otro aire mucho más exaltante y que haría que la vida tuviera más valor, fuera más valiosa, más interesante, más apasionada. También Breton idealizó la niñez por las mismas razones que Boll y añadió un elemento nuevo. Breton aborrecía la sociedad occidental, aborrecía la sociedad burguesa occidental por las razones que ya he comentado aquí. Ese acartonamiento, esa sensación de que es algo falso, de que es algo artificial que violenta la naturaleza humana. Breton invocó como vendaval higiénico que vendría a liberar o a llevarse tras de sí todos estos vicios burgueses a los bárbaros de Oriente. En cierto modo era un Gauguin a la inversa. Gauguin se fue a las islas del Pacífico en busca de esa pureza que no encontraba en Occidente, y Breton invocaba a las fuerzas de Oriente para que llegaran a pisotear el cadáver descompuesto de Occidente. Era una especie de Gauguin a la inversa. Las críticas a la sociedad occidental de dadaístas y de surrealistas fueron muy honestas, pero entre los surrealistas solo uno de ellos se las tomó al pie de la letra. Solo uno de ellos reeditó la hazaña de Gauguin. Solo uno de ellos, convencido de que en efecto había una naturaleza humana más que pervertida, oculta tras el amaneramiento burgués, y que decidió ir en busca de ella. Este personaje decía, Antonin Artaud. Antonin Artaud fue surrealista de 1924 a 1927, cuando Breton intentó fundir su proyecto surrealista con el Partido Comunista Francés, es decir, cuando entraron al partido. Para Artaud fue una gran decepción porque aborrecía el marxismo, no era para nada marxista. ¿Qué hace entonces? Bueno, renuncia al surrealismo, se empieza a interesar por el teatro porque cree que es justamente esta manifestación artística una de las pruebas evidentes del amaneramiento burgués, de cómo la civilización ha dañado el arte. ¿Cómo era el teatro, las artes escénicas en la época de Breton? Bueno, diálogo, puro diálogo, un subgénero de la literatura. Y tanto él como Breton, como Hugo Boll, aborrecieron la novela como género. La aborrecieron porque les parecían desperdicios, fantasías que se quedaban en el reino de la ficción y que nadie era capaz de vivir. Es decir, fantasías sin efecto en la realidad, porque ningún escritor estaba a la altura de lo que era capaz de fantasear. Sus personajes siempre eran más interesantes que él mismo y eso les parecía a estos personajes un tanto despreciable. Artaud intenta regenerar por completo el teatro, convirtiéndolo en un escenario de los problemas o donde se ventilaran los problemas radicales de lo humano. Es decir, un lugar donde se revertiría el proceso,
se desvestiría al ser humano para que quedaran ante la audiencia sus conflictos primordiales, sus traumas, sus pasiones, así estas fueran violentas, así esto supusiera el incesto, el asesinato, conductas violentas, agresivas. Quería ver al ser humano puro, la esencia del ser humano. Convencido de que tal cosa como esa esencia existía, partió a México. Se fue a México en 1936 y no se quedó en el DF, como haría Bretón un año después, sino que viajó a la tierra de los Tarahumara, en el estado de Chihuahua. ¿Y qué vio Artaud? Claro, vio lo que quería ver, vio a una comunidad a la luz, bajo el filtro del buen salvaje, tanto así que la llamó una raza principio, es decir, una raza humana que estaba hecho con la misma fibra, con el mismo cáñamo de la naturaleza. La esencia del humano palpitaba ahí, se podía ver, no había nada artificial, por el contrario, todos sus rituales ponían de manifiesto lo esencialmente humano. Artaud queda fascinado, absolutamente fascinado con esta visión de lo humano ahí manifestándose. No solamente como elemento para regenerar el teatro, sino como un elemento regenerador de la sociedad. El primitivo, por un lado, también Artaud idealizaría al loco. Y esta es una idea que también nos resulta bastante contemporánea. La idealización del loco como alguien que, al igual que el primitivo, es más puro o tiene una moralidad superior al que ha pactado con la sociedad, al que ha decidido seguir las normas y se ha amoldado a los requerimientos del exterior. Estas ideas, y fíjense, esto vuelve a emparentar a Artaud con Gauguin, las escribió al final de su vida, hacia 1948, en un ensayo titulado Van Gogh, el suicidado por la sociedad. Gauguin tuvo una relación intensísima con Van Gogh. Hay, por lo visto, 8 semanas misteriosas en las que ambos pintores estuvieron encerrados en una casa en Arles, tratando de fundar una comunidad. Y por lo visto, Van Gogh se obsesionó con Gauguin. En este caso es Artaud el que se fascina con Van Gogh. Lo fascina este personaje porque ve en su locura un elemento puro, nuevamente, un elemento auténtico. Y en este famoso ensayo escribe que el loco es aquel que renuncia a sacrificar una idea superior de moralidad. Es decir, el loco se convierte en un bastión, en el último bastión de moralidad, en el que no cede sus principios para ceder ante todas las presiones sociales. Desde luego, implícita en esta idea está la noción de que la sociedad es corrupta. Si el loco que no pacta con la sociedad es puro y por eso es encerrado, ha de ser porque la sociedad está enferma. Es decir, la verdadera patología se encuentra allí, en esta sociedad que encarcela, marginaliza y recluye al mal llamado loco. Bueno, estas ideas quizás no hubieran tenido mayor recorrido en la historia del pensamiento occidental o en la historia del arte occidental, de no ser porque a principios de los 50, un pianista experimental llamado David Tudor se interesa por la obra de otro compositor francés llamado Pierre Boulez y le pregunta cómo había compuesto X pieza. Y la respuesta de Boulez es, lo compuse bajo el efecto de Artaud.
Artaud le había mostrado la forma de darle orden musical al estado de delirio. Bueno, esa respuesta fascina a David Tudor. David Tudor compra un libro de Artaud. Resulta que David Tudor era íntimo amigo de John Cage, el artista norteamericano que tendría un tremendo impacto en la escena de los años 50, 60 y hasta hoy en día en Norteamérica. Y ambos coinciden en una escuela de arte experimental que se fundó en 1933 y que estuvo en activo hasta 1956-57, que se llamó el Black Mountain College en Carolina del Norte. Llegan estos dos personajes en el verano del 51, fascinados con Artaud, y contagian su interés a una poeta, Mary Caroline Richards, que también cae bajo el influjo de Artaud y empieza a traducir sus textos. En una fiesta en casa de Anais Nin, Richards habla sobre este tema con dos actores, con dos directores de una compañía de teatro experimental llamada Living Theatre, e inmediatamente lo capturan para su causa. Judith Beck y Judith Malina quedarían absolutamente fascinados con la idea del teatro de la crueldad de Artaud, con la idea de representar escenas violentas que fueran una radiografía exacta de los peores traumas y conflictos del ser humano, y lo empiezan a poner en práctica. Julian Beck y Judith Malina cayeron rendidos ante Artaud, ante esa idea del salvaje que latía en sus escritos, porque ya estaban totalmente influidos por ideas similares. Uno de los escritores que más había influido en esta compañía de teatro era Paul Goodman. Paul Goodman fue un novelista, dramaturgo, psicólogo, que sin embargo ganó notoriedad en los 40 en Estados Unidos debido a que se interesó por esa nueva generación, por esos jóvenes que crecían en esa etapa, en esos años de posguerra, que manifestaban por primera vez una actitud sorprendente y desconocida. Odiaban a su país, odiaban a su sociedad. No se sentían vinculados con los ideales de la clase media norteamericana. Estaban totalmente en actitud de rechazo, se sentían alienados, no se sentían para nada interesados con los valores, con los ideales que promovía su sociedad. Paul Goodman se interesó muchísimo por este nuevo fenómeno y escribió un libro que se hizo muy famoso en ese momento, que se llama Growing Up Absurd. Difícil de traducir, pero es como algo así como creciendo en medio del absurdo o creciendo en un entorno absurdo, creciendo en una sociedad hostil, algo así. El caso es que en ese título está clarísima la misma idea. Un ser humano que crece en una sociedad que no va a satisfacer sus necesidades, sus deseos, sus impulsos. No era gratuito que esta idea se replicara en el título de este libro. Paul Goodman era un anarquista, libertario, que claramente compartía la idea del buen salvaje. Para Paul Goodman, desde luego que había una naturaleza humana, claramente había una naturaleza humana cuyo rasgo esencial era la creatividad. Si se coartaba esta creatividad, como dije en un principio, se estaba casi que matando al ser humano. ¿Qué ocurría entonces? Norteamérica empezaba lo que también se conoció como la edad de oro de su economía. Después de una conflagración mundial, los datos económicos de Estados Unidos subían como, mejor dicho, era imparable. Había pleno empleo, nuevos productos de consumo empezaban a hacer la vida mucho más confortable. El frigorífico, la televisión, el carro, el coche se popularizaba, había trabajo para todo el mundo, las cuentas de ahorro solamente iban para arriba y sin embargo
los jóvenes empezaban a aborrecer ese tipo de sociedad, ese ideal de vida. Porque sí, había mucha seguridad, había mucho confort, pero a cambio se aburrían. Era una vida demasiado segura, demasiado planeada, demasiado programada, con un inicio, un clímax y un desenlace bastante predecible. Los jóvenes de esta generación, que se conoció como la generación Beat, empezaron a sentir un verdadero rechazo visceral a ese ideal de vida. No lo querían, desde luego que no. Querían, ¿qué? Una vida auténtica, una vida apasionada, una vida mucho más pura. Un sociólogo de esa época, Charles Wright Mills, hizo un diagnóstico de esa nueva clase trabajadora que llamó white collar, es decir, cuello blanco, el empleado de oficina. Y decía, sí, el empleado de oficina hoy vive de una forma muy confortable, vive muy bien, tiene muchos productos a su alcance. Y sin embargo, ¿qué es lo que tiene que hacer a cambio? Debe sonreír todo el día, debe agradar todo el día, debe amoldar su cuerpo a los requerimientos de su empresa. No puede ser él, tiene que refrenar toda autenticidad, todo gesto espontáneo, todo gesto verosímil, todo gesto que surja de sí mismo. Está totalmente controlado y al servicio de la empresa. ¿Cuál es el resultado? Una grandísima insatisfacción, una vida falsa, una vida artificial, un pacto perverso que a cambio de comodidad está matando el espíritu. Los jóvenes, que también fueron conscientes de este fenómeno, decidieron lanzarse a la aventura en busca de experiencias reales. ¿Dónde las iban a encontrar? Es el momento en donde empieza a cultivarse una especie de contracultura, mundo subterráneo, mundo al margen de la sociedad mayoritaria, como lo quieren llamar, en donde empezaron a encontrar personajes que no habían pactado con el sistema y cuyas vidas parecían verdaderas, parecían auténticas, es decir, estaban al servicio de sus verdaderos deseos y no de deseos artificiales impuestos por un sistema que le dice a la persona qué debe hacer para ser feliz, qué debe tener para ser feliz, cómo debe comportarse en el trabajo, etcétera, etcétera. Fueron 3 los elementos de este submundo que cautivaron a los jóvenes. Uno de ellos fue la delincuencia y el mundo de las drogas asociado a él. Otro fue el mundo de lo negro y otro fue nuevamente el mundo de la locura. Lo negro es fácil de entenderlo, porque los negros norteamericanos en los años 40, a pesar de que vivían en una sociedad democrática, no tenían plenos derechos. A pesar de que vivían en una sociedad pacífica, eran víctimas de la violencia. Esto hizo que un escritor muy famoso, Norman Mailer, escribiera un ensayo muy interesante que se llamó The White Negro, el blanco negro, que explicaba esa fascinación de los blancos, de los jóvenes blancos de la clase media por el mundo negro. ¿Qué veían en lo negro? Bueno, pues justamente veían que en esta población que tenía que vivir alerta, en permanente estado de alerta, porque era segregada, era apaleada, era oprimida, en esta gente, decía, aún sobreviven los instintos salvajes, aún sobrevive el primitivo que tiene que estar alerta en todo momento, que no puede recostarse y tomarse las cosas con calma porque tiene a toda la sociedad en contra, a la sociedad blanca, es decir, a la sociedad poderosa. El negro, por lo tanto, vive mucho más alerta y de una forma mucho más vigorosa. Y además, ahí está el jazz, o el bebop, específicamente para demostrarlo. Esa es una explosión de vitalidad, una explosión de espontaneidad, que empieza a ser una palabra fundamental en los 40. Y piensen en el expresionismo abstracto. Es espontáneo, es libre, no está encorsetado, deja salir lo de las tripas al exterior, lo vuelca para que todo el mundo lo vea. Y esto empieza a ser algo supremamente valorado en este momento de la historia norteamericana
en donde el sueño burgués parece ser una realidad para toda la sociedad. Los jóvenes dicen, sí, muy bonito, pero muy aburrido. Yo prefiero tener una vida mucho más interesante en los márgenes. El mundo de lo negro fue uno, y quien más lo vivió fue Jack Kerouac, el autor de On the Road, protagonista indiscutible de la generación Beat, que se la pasaba en el Teatro Apolo en Harlem oyendo bebop, se consiguió una amante negra y vivió muy a fondo todo lo negro, porque ahí estaba lo auténtico, lo puro, lo no pervertido por la sociedad blanca. El mundo de la delincuencia fascinó, en cambio, a William Burroughs. William Burroughs llegó por azar al piso de unos junkies, carteristas, delincuentes de poca monta, y a pesar de ser él un heredero riquísimo, un tipo formado en Harvard además, cayó rendido ante este espectáculo, porque esta gente le iba a mostrar más o menos como Virgilio descendiendo los círculos del infierno, todo un submundo de trapicheo, de chaperos, de prostitución masculina, de pequeños hurtos que salpicaban de emoción en la existencia. Hacían mucho más interesante que estar fichando en una oficina 8 horas diarias. Burroughs, a las pocas semanas, ya es un drogadicto. A las pocas semanas ya está en el metro robando, a pesar de ser una persona que tenía una entrada fija, porque no lo hacía tanto por el dinero como por la emoción, el vértigo de vivir una vida nueva, distinta, no programada. El mundo de la locura atrapó a Ginsberg, Allen Ginsberg, el otro protagonista de la generación Beat. No tanto por elección, sino por genética. Su madre era esquizofrénica y él heredó esta condición. Entonces tuvo repetidos episodios de alucinaciones, de crisis nerviosas, y su paso por el hospital psiquiátrico se hizo frecuente. En una de estas estadías conoció a un personaje fantástico, Carl Salomon. Carl Salomon era un afrancesado que sabía muchísimo de las vanguardias, sabía del dadaísmo, sabía del surrealismo, y una vez caminando por un boulevard de París, entró a una galería y oyó una conferencia titulada Van Gogh, el suicidado por la sociedad. Creyó que esa conferencia explicaba perfectamente lo que le había pasado a él, es decir, lo que había pasado con él, porque él también, como alguien que sufría de episodios esquizofrénicos, había estado en hospitales psiquiátricos. Le encantó esta idea, y esta idea, desde luego, se la transmitió a Ginsberg en el Hospital Psiquiátrico de Columbia, la universidad donde estudió Ginsberg, y tuvo tal impacto en Ginsberg que su poema más famoso, Aullido, Howl, en realidad no se llama solo Aullido, se llama Aullido para Carl Salomon, porque fue crucial la influencia de este personaje en la obra de Ginsberg. Tenemos entonces el delincuente, el negro, el loco, el primitivo. Todos ellos encarnan con sus matices los mismos valores. Viven al margen de una forma más intensa, de una forma más auténtica, de una forma más pura. Al lado de ellos, la vida se revitaliza, es decir, nos sirve para quitarnos el corset occidental y tener experiencias que de otra forma no viviríamos. En medio de este contexto ocurrió otro fenómeno trascendental en la vida política de Occidente. No tanto como el descubrimiento de América, pero casi. Al menos tenía nuevamente a los países de la otra orilla del Atlántico como protagonistas. Este evento fue la Revolución Cubana. La Revolución Cubana tuvo un efecto cataclísmico dentro de la cultura o la contracultura norteamericana. Fascinó. Pareció
o ellos lo vivieron casi como una victoria de ellos. ¿Por qué? Porque eran una pequeña armada de subversivos que logran derrotar a una dictadura apoyada por el gobierno estadounidense. Norman Mailer, nuevamente, escribió un artículo en donde decía algo así como que era una carta dirigida a Fidel Castro, publicada en The Village Voice, en donde decía algo así como que tu victoria en Cuba ha traído un aliciente espiritual para la lucha que estamos dando aquí, porque nosotros también, a pesar de las apariencias, estamos dando una lucha similar porque también vivimos aprisionados por una cantidad de instituciones, los editores, la industria del libro, los medios de comunicación. Todo esto para Mailer era casi como un corset similar a aquel contra el cual combatieron Castro y sus seguidores. Susan Sontag también cayó fascinada ante este acontecimiento, aunque después se arrepentiría. Y en quien tuvo un mayor efecto este encuentro con la Revolución Cubana fue en otro protagonista de la generación Beat. Era Leroy Jones, un poeta negro que en los años 40 fue muy amigo de todos, de Gregory Corso, Jack Kerouac, Ginsberg. Compartía con ellos las fiestas en los bares del Village, armaba fiestas en su piso. Además, se había casado con una judía blanca. Digamos, era todo un caso de progresismo, de ruptura de esas barreras raciales tan fuertes en esa época, que es invitado en 1960 a Cuba. Y cuando llega a Cuba, queda deslumbrado. Él jamás había tenido ningún tipo de preocupación política, no era un tema que le interesara, pero en Cuba de pronto ve la transformación colectiva que genera creer en un mismo ideal, en una misma idea, tener un proyecto común. Ve las fiestas, ve a la gente trabajando horas interminables, ve la euforia colectiva y vuelve a Estados Unidos totalmente transformado. Se empieza a preguntar cómo es posible que él, siendo negro, haya sacrificado ese elemento puro que había en él pactando con una sociedad blanca. ¿Cómo era posible que él traicionara a los suyos, a los negros que eran oprimidos, y se mezclara tan espontáneamente con los blancos hasta el punto de casarse y procrear con una de ellas? Empieza una transformación que culmina en 1965, cuando finalmente se divorcia de su esposa, se va a Harlem y empieza a hacer un arte totalmente distinto, un arte revolucionario negro, un arte dedicado a amenazar a la población blanca y a cohesionar a la población negra. No solo eso, intenta rescatar al buen salvaje que hay en él, al primitivo que hay en él, al africano. Se cambia su nombre, por ejemplo. Empieza a llamarse Imamu Amiri Baraka. Imamu significa líder en suajili. Empiezan a dejarse afros, empiezan a vestir túnicas africanas, empiezan a hacer rituales con papayas y piñas, frutos tropicales africanos en pleno Nueva York, empiezan a hacer rituales africanos, empiezan a intentar vivir eso a lo que habían renunciado sin darse cuenta, intentan volver a esas raíces primitivas. Finalmente, no funcionó el tema. Finalmente, fue el periodo también de euforia con las Panteras Negras, en donde ciertos grandes personajes de la cultura norteamericana sintieron fascinación por el revolucionario y también por el revolucionario negro, por las Panteras Negras.
Son famosas las veladas de Leonard Bernstein en su dúplex de Park Avenue en Nueva York, dando fiestas entre los multimillonarios para que pudieran ver a un Pantera Negra y donar dinero a su causa. Esa idea, es decir, esa imagen del buen salvaje, transformada ya en el buen revolucionario, en el buen loco, en el buen delincuente, es decir, en personajes que no pactan con la sociedad, que por lo tanto están en contra de ella y que con la erradicación de esta sociedad van a llevarse de paso todos sus vicios, siguió encandilando la imaginación durante los 70, 80. Creo que llega hasta nuestros días en gran medida. En los 70, por ejemplo, un caso famoso puso de manifiesto cómo estaba de vivo este mito. En 1971, un personaje llamado Manuel Elizalde salió a darle al mundo una noticia reveladora. Dijo haber descubierto una tribu en Filipinas que vivía en la Edad de Piedra, es decir, que no había tenido el más mínimo contacto con la civilización occidental nunca. Eran puros, usaban instrumentos solamente de madera, vestían unos taparrabos hechos de orquídea y además, fíjense, recuerden a Montaigne, no conocían la palabra guerra, vivían en absoluta armonía con ellos y con la naturaleza, y este evento produjo fascinación, fue carátula del National Geographic. Es más, a esta gente se la conoció como The Gentle Tazadai, los Tazadai pacíficos, los Tazadai mansos. Fue motivo de fascinación, desde luego, porque parecía corroborar todas las ideas o todas las ideas asociadas al mito del buen salvaje. Hombres no contaminados por la civilización occidental, que vivían en estrecha relación con la naturaleza, eran absolutamente pacíficos, eran absolutamente armoniosos. Lo que no cayeron en cuenta es que en esa época Filipinas era una dictadura. Ferdinand Marcos estaba al mando y Elizalde consiguió, que era un funcionario del gobierno, consiguió que se creara un cerco de protección para evitar el contacto con Occidente y que esta fósil de la Edad de Piedra se pervirtiera. Entonces, en realidad, poca gente los vio, poca gente pudo saber qué demonios eran los Tazadai. Cuando cae la dictadura, un antropólogo suizo decide ir en busca de los Tazadai. ¿Y qué se encuentra? Bueno, se encuentra, sí, con una comunidad indígena que vestía jeans y camisas y que había estado en contacto con Occidente desde el principio. Es decir, todo había sido una farsa, todo había sido un montaje. ¿Para qué? Bueno, hay distintas hipótesis. Una de ellas dice que Elizalde, que logró fascinar a la comunidad internacional con esta noticia, que incluso recibió la visita de Charles Lindbergh, el famoso aviador, fundó una institución para proteger a las minorías y salió de Filipinas con $35 millones. Se instaló en Costa Rica, en una gran hacienda, con una docena de chicas filipinas. Y allí vivió hasta que el gobierno de Costa Rica lo expulsó porque, por lo visto, llevaba un estilo de vida muy poco digno del ideal de pureza y sencillez de los Tazadai. Es decir, se la pasaba en orgías, ¿no? Se acaba el mito de los Tazadai. Pero la euforia que produjo es muestra de lo vivo que está en nuestra mentalidad ese ideal. Otro ejemplo similar, y nuevamente lo protagoniza Norman Mailer. Norman Mailer estaba escribiendo una biografía de un delincuente y empieza a recibir las cartas de un preso condenado por asesinato que lo fascinan nuevamente. Ve en este delincuente algo interesantísimo, algo puro. Tanto así que Mailer hace que se publiquen las cartas de este preso en el New York Times, no, en el New York Review of Books. Más aún,
aboga por él para que le den una libertad condicional anticipada. Y en efecto, Jack Henry Abbott sale libre en 1981 y empieza a ser la sensación del mundillo cultural neoyorquino. Esto hasta que tiene el primer rifirrafe con un mesero, saca un puñal, lo apuñala y lo deja muerto en el restaurante. Otra vez el buen salvaje se nos viene abajo. Bueno, volvamos al Living Theater, que es en realidad el grupo artístico de quien me gustaría hablar. Sabemos que estaba muy influenciado por Artaud, sabemos que estaba muy influenciado por Paul Goodman, pero bueno, ¿en qué consistían sus obras? Un ejemplo claro. En 1965 montaron una versión de Frankenstein, ¿no? Esta versión era un calco, punto por punto, del Buen Salvaje, porque si miramos bien, la historia de Frankenstein se presta mucho para hacer eco del mito del Buen Salvaje. Frankenstein es un ser creado, inventado, a punta de retazos de cadáver. Y ese producto resulta que es absolutamente bueno, es absolutamente benevolente, al menos en la versión del Living Theater. Es un ser noble, incapaz de hacer daño, hasta que se da cuenta que ha nacido en la Norteamérica de los años 60. Es decir, en una Norteamérica en donde priman la codicia, la avaricia, la carrera, la búsqueda del éxito, el individualismo, etcétera, etcétera. Vicios que finalmente lo corrompen y acaban llevándolo a él a cometer el crimen. En 1968 realizan su obra más transgresora y su obra más experimental, más artaudiana y definitivamente más buen salvajista. La obra se llamó Paradise Now, el paraíso ya. En conversaciones previas se habían reunido Judith Malina, Julian Beck y sus actores a pensar, bueno, ¿qué es el paraíso? ¿Cómo sería una vida paradisíaca? Y barajando ideas, se dieron cuenta de que primero tenía que haber absoluta libertad, una libertad absoluta y sobre todo la posibilidad de incurrir en conductas que la sociedad castigaba. Fumar marihuana, por ejemplo. Ir desnudo, viajar sin pasaporte, vivir sin dinero. En estas conversaciones deciden finalmente crear unos peldaños que, de seguirse, llevarían a ese estado paradisíaco. Y verán, si ponemos el vídeo ahora de esta obra, verán que una de las condiciones, que el primer peldaño era, desde luego, volverse primitivo, empezar de nuevo, empezar desde el comienzo, volver a recuperar al indio norteamericano que había sido aniquilado por el hombre blanco. Y veremos ahora una escena bastante diciente al respecto. Esto es 1968. Es evidente que están jugando a ser primitivos. Y ahora debe venir una escena en la que forman tótems sioux con sus cuerpos y en donde se ve el momento en donde toda esta euforia, toda esta armonía fracasa, que es con la llegada del hombre blanco que los aniquila. ¿Cuál es el propósito de esta obra? Bueno, revivir a ese hombre natural, a ese primer hombre, a esa raza principio artaudiana, como solución
a todos los males de la civilización. Esa va a ser la revolución que propone el Living Theatre en 1968. Volver al estado natural. Sus obras, además, como se ve ahí perfectamente, anulaban la división entre público y espectador, porque lo que pretendían era contagiar a los asistentes con esta nueva revolución. Querían que ellos se unieran, que se despojaran de su vestimenta y con ella de todos los vicios de la sociedad burguesa, y que, creo que esta es la escena de la que hablaba, y que cambiaran sus conciencias como primer paso para cambiar sus vidas, y que este cambio de vida fuera finalmente el detonante de una revolución. Bueno, así sigue interminablemente. Avancemos hasta el minuto 18, por favor. Hasta el minuto 18. Esta hace parte de otro de los peldaños, que es el rito del acoplamiento universal, pieza fundamental en lo que ellos concibieron como clave en la revolución que proponían, que era la revolución sexual. Es decir, sí, el ser humano naturalmente podía ser violento, era algo que estaba en su naturaleza, pero que podía transformarse si se aplacaba a través del sexo. Es decir, el sexo era el antídoto para ese impulso violento que venía con el ser humano. La obra terminaba con un llamado colectivo de todos los miembros que participan en la obra y con toda la gente del público a salir a la calle y empezar la revolución allí, en las calles. Aquí están aprendiendo. Todo esto es una lección moral, todo esto es una terapia, una lección que le va a mostrar a la gente cómo cambiar la vida, cómo empezar de nuevo, cómo vivir la vida de verdad. El último llamado es un nuevo comienzo, y con ese grito salen todos a la calle. Bueno, ya para terminar, les cuento que esta historia, esta obra, finalmente no produjo los resultados que el Living Theatre esperaba. Hubo muchas divisiones al interior del grupo. Algunos se dieron cuenta que la simple revolución sexual, la simple revolución con las drogas no iba a cambiar la sociedad. Muchos empezaron a hablar de recurrir a la violencia. Y 1968, la segunda mitad del siglo del año del 68, es el momento en donde empiezan las manifestaciones violentas de parte de la contracultura norteamericana. Con cierta sensación de fracaso, de insatisfacción, el Living Theatre evalúa lo que fue esta experiencia y se da cuenta que cometieron un grandísimo error. Todas estas actuaciones las estaban realizando en universidades, es decir, en el espacio por excelencia del sistema. Estaban intentando liberar a gente que ya estaba muy contaminada. Por eso, creyeron, habían perdido su batalla. ¿Qué deciden hacer entonces? Van a ir a buscar a la gente revolucionaria por excelencia, a alguien que sí puede hacer la revolución con ellos. Se lanzan nuevamente a la aventura tercermundista. Van a Brasil, no solo eso, van a Ouro Preto, a las favelas, donde están los pobres entre los pobres, los oprimidos entre los oprimidos, porque además Brasil está bajo una terrible dictadura. Piensan que con ellos sí podrán hacer la revolución. Bueno, pues el Living Theatre, y con esto acabo, termina encarcelado, acusado de consumo de marihuana y posiblemente delatado por la misma comunidad que intentaba liberar. Acaban torturados y finalmente liberados gracias a la presión de la contracultura norteamericana, que empieza a mandar cartas para que los liberen, y la dictadura, ante el terror de ver su imagen opacada en Estados Unidos, que también la apoyaba, decide liberarlos.
Pero bueno, esa es otra historia y aquí lo dejo. Muchísimas gracias.